Bueno, entonces hoy vamos a ver química. Ponen como título química. Bueno, entonces la química estudia la materia. ¿Qué es la materia? En resumen, ahorita es, digamos, de lo que está hecho cualquier cosa en el universo. Sí, todas las cosas están hechas de objetos, de cosas distintas, ¿no? No están hechos del mismo material. Pero en general, se puede decir que todo está hecho de materia. Así se dice en general. Es como decir que todo está hecho de átomos, que todo está hecho de átomos de moléculas. Así decimos que todo está hecho de materia. Estudia la materia, sus transformaciones y sus cambios o intercambios más bien, intercambios de energía. Ahí está. ¿Todo bien? Bueno, algunos le llaman la ciencia del cambio. Está porque efectivamente, constantemente, bueno, se estudia la transformación constante de las sustancias. Todo el tiempo las sustancias se están transformando. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno. Entonces, la antecesora de la química fue la alquimia. La alquimia era el estudio de la transformación del vidrio y los metales. Eso era la alquimia. O los alquimistas. Los alquimistas eran aquellos que podían transformar manejar el vidrio y los metales. Esos eran los alquimistas. Y ya conforme pasó el tiempo, ese estudio de transformaciones se extendió a todas las sustancias, no solamente a saber hacer figuras de vidrio o aleaciones en metales. Entonces, esa era la alquimia. Y ya una pequeña fracción de ellos, una minoría de ellos, combinaba cuestiones de ocultistas, de brujería, con la ciencia, como que combinaban esas dos cuestiones. Pero era una minoría de ellos, era una muy pequeña fracción de ellos. La mayoría se dedicaba solamente a transformar o a manejar el vidrio y el metal. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver las ramas de la química. Un subtítulo, ramas de la química. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las ramas más importantes de la química. Son muchas más. Así como en la física se vio sus ramas, algunas de las ramas, así también vamos a ver de la química. Bueno, primero tenemos la estequiometría. La estequiometría estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etcétera, de las sustancias que participan en una reacción química. Más adelante voy a decir qué es el mol. El mol no tiene que ver con mole u otras cosas.
Mol es como, digamos, el número de moléculas que tiene un cuerpo. En ocasiones se utiliza esa cantidad, el número de moléculas que tiene un cuerpo. Y sí, se puede conocer. Entonces, la estequiometría, ¿qué es? Ah, pues por medio de la estequiometría nos permite saber que al reaccionar dos sustancias, dos o más sustancias, qué productos se van a obtener, qué se va a tener como resultado de la reacción. Y también se puede conocer el peso, la masa, el volumen de esas reacciones, de ese resultado, de esos productos. Se puede conocer qué se va a obtener, tanto su volumen, su masa, etcétera. Todo eso se puede conocer por medio de la estequiometría. O al revés, al descomponer una sustancia, podemos saber en qué otras sustancias se pueden descomponer. Como en la minería no se obtiene el metal puro, el hierro, el oro o la plata, no se obtiene puro, se obtiene una roca, un mineral, y por medio de procesos se descompone y ya se extrae el metal. Ah, bueno, copien esto, la estequiometría. Bueno, ahora vamos con química orgánica. La química orgánica, también conocida como química del carbono, es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Ah, bueno, la química orgánica estudia los compuestos con carbono. El carbono no solamente se presenta en forma de roca, digamos, el que se ocupa para avivar el fuego. No es la única forma en que se presenta el carbono. También hay moléculas de carbono en las proteínas, las vitaminas, en los alimentos, la carne, el azúcar, etcétera. Es decir, pero no es venenoso, sino que en los alimentos es necesario que consumamos carbono, pero viene en los alimentos. Es decir, no significa que uno tenga que comer carbón, no, para nada, ni cosas quemadas, no, sino que en los alimentos en los frutas, verduras, la carne y todo, ya viene en una medida exacta, de tal manera que nos nutra. La próxima semana voy a especificar más de esto cuando veamos biología. Ahí voy a explicar más de esto. Pero ya en los alimentos, en azúcar, etcétera, viene en una medida exacta, de tal manera que nos nutra. Bueno, copien esto, copien. Bueno, luego tenemos la química inorgánica. La inorgánica se le encarga del estudio de composición, estructura y reacciones de los elementos inorgánicos y sus compuestos. Es decir, estudian todos los compuestos que no contengan carbono. Estas es las dos más grandes ramas de la química,
la orgánica y la inorgánica. La orgánica estudia compuestos con carbono y la inorgánica compuestos sin carbono. Ah, bueno, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Ahora vamos con química analítica. Aquí abajo, química analítica. La química analítica, del griego descomponer, es decir, analítico significa descomponer en griego. Es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Bueno, entonces la química analítica obtiene información de la materia. Eso hace, obtiene información. Subrayen la palabra obtener información, porque este concepto se va a parecer un poco al de química técnica o ingeniería química. Se va a parecer un poco. Entonces, para diferenciarlos, la química analítica obtiene información de la materia. Bueno, subrayen esta palabra. Bueno, cópienlo y subrayen obtener información. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya terminaron de copiar? Bueno, entonces continuamos. Bueno, ahora físico-química es una combinación de la física y la química. Dice, es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Esta rama contiene campos como la termoquímica, electroquímica y cinética. Bueno, la termoquímica es la termodinámica, nada más que se lo dejé así porque así viene la guía. Es la termodinámica, que es el estudio de los intercambios de calor. La electroquímica la electroquímica estudia la reacción de las sustancias
cuando se les aplica corriente eléctrica. Hay sustancias que se combinan o que solo reaccionan cuando se les aplica corriente eléctrica. Y la cinética estudia la velocidad de reacción de las sustancias. Las sustancias, por ejemplo, reaccionan más rápido cuando se les aplica calor. Por ejemplo, si le echan azúcar a un agua que la sacaron del refrigerador, que estaba en el refrigerador, la sacaron y le echaron azúcar, van a ver que el azúcar no se va a deshacer, no se va a disolver, no se va a deshacer. En cambio, si el agua está caliente, como en el café, pues se deshace rápidamente el azúcar. Entonces, las sustancias reaccionan más rápido cuando tienen calor. Bueno, copien. Bueno, copien de una vez bioquímica, copien bioquímica y ahorita lo explico. Copienlo. Bueno, entonces, la bioquímica se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Dice, se basa en tratar la base molecular en los procesos vitales, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Bueno, la bioquímica va muy de la mano con la química orgánica. Prácticamente son hermanos. Porque estas sustancias que mencionan acá son de carbono. Son compuestos que necesitan los seres vivos, las proteínas, los, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Bueno, y la próxima semana voy a especificar más sobre esto. Voy a extenderme más. Ahorita por mientras nada más copien el concepto. La química técnica o ingeniería química, dice, se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Entonces copien el concepto de química técnica o ingeniería química y subrayen la palabra procesos industriales, ¿sí? Procesos industriales. La ingeniería química es para procesos industriales. A ver, copien.
Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver propiedades de la materia. Las voy a sacar el archivo. Bueno, entonces empezamos con el concepto de materia. Dice, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso e inercia y puede impresionar nuestros sentidos y se puede presentar en estados de agregación. Entonces, dice que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene un espacio, tiene peso e inercia. Ya vimos lo que es la inercia, ¿no? La inercia lo vimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda qué es inercia? ¿Qué es inercia? Lo vimos la semana pasada. Bueno, inercia es la resistencia que tienen los objetos a ser movidos. Ahí está, todos los objetos presentan una resistencia natural a que los muevan. Y dice, y puede impresionar nuestros sentidos, es decir, que podemos captar esa materia, ese objeto, con nuestros sentidos, ya sea con la vista, el gusto, el olfato, etcétera, o el oído, ¿no? Puede que emita un sonido esa materia, ese objeto. Entonces, así podemos captar los objetos, la materia, con nuestros sentidos, con el tacto también, etcétera. Y se puede presentar en estados de agregación. Los estados de agregación son el sólido, el líquido o el gas. En esas formas se puede presentar los objetos. En sólido, como las paredes, las rocas, la madera, etcétera. Como en líquido, como el agua, o como en gas. Gas o humo o vapor, es lo mismo, son sinónimos. Gas, humo o vapor son lo mismo. Bueno, copien. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, este es el concepto de materia a nivel bachillerato. Es decir, ese es el nivel básico, digamos, el concepto básico. Ya el concepto más formal de materia
Digo, no lo anoten, nada más es comentario, que materia es todo lo que interacciona con alguna de las cuatro fuerzas. Eso es materia, todo lo que interacciona con alguna de las cuatro fuerzas, o interacciona con la fuerza gravitacional, o con la fuerza eléctrica, o con la fuerza magnética, o con las fuerzas nucleares. Entonces, esa es materia, todo lo que siente alguna de estas cuatro fuerzas. Ese es el concepto ya más formal, pero ya a nivel carrera. Y ya este es el nivel básico, el nivel bachillerato. Ah, bueno, entonces, porque solamente existen cuatro fuerzas en la naturaleza. En la naturaleza solamente existen estas cuatro fuerzas y solamente. ¿Por qué? ¿Por qué nada más cuatro fuerzas? Pues no se sabe por qué. Solamente se sabe que existen solamente cuatro fuerzas. Y como dije la semana pasada, a veces es importante conocerlo, los conceptos básicos, ¿no? Pero conocer bien los conceptos. Porque a veces se menciona en redes sociales. Por ejemplo, hace 2 años, yo me acuerdo mucho que igual me mandaron un TikTok porque me preguntaron si era cierto lo que estaban diciendo. Que era un debate sobre, ya después me pasaron la liga de YouTube, un debate sobre la existencia de Dios. Era entre un sacerdote y un doctor en filosofía, o un doctor en no me acuerdo en qué cosa. Y por ahí, entre charla y charla, surgió el concepto de materia. Le dice el sacerdote, el padre, ¿no? De la Iglesia Católica, al doctor que si a ver si sabe cuál es el concepto de materia. Y ya el doctor, no me acuerdo qué le dijo, pero ya le contestó el padre. Dice, no, ese no es el concepto. Y ya le dijo, materia, el concepto verdadero, es todo aquello que interacciona con alguna de las cuatro fuerzas. Yo dije, ah, sí, sí es cierto, le dije a esta amistad, le dije, sí es verdad, eso es materia, todo lo que interacciona con alguna de las cuatro fuerzas. Entonces sí, incluso lo sabía, ¿no? Este padre sabía el concepto verdadero. Bueno, lo sabía porque también tenía estudios en astrofísica, también era astrofísico, no solamente sacerdote. Entonces, pero sí es importante conocer los conceptos, ¿no? Para que así nos demos cuenta si, por si se menciona, ¿no? En algún video. Entonces, sí, en este caso sí, sí habían dado el concepto verdadero. Ah, bueno, ¿dudas, comentarios hasta acá? Ah, bueno. Entonces, la materia tiene dos propiedades,